Hola, nosotros somos el equipo conformado por un servidor, Torres Rojas Eduardo, y Yo soy Carlos Chávez de Bermejo. en este video es referente a nuestra práctica número 1 de laboratorio de circuitos eléctricos y se llama Análisis del estado sinusoidal permanente de circuitos lineales. Y comenzamos. Ok, primero vamos a hablar de qué es un sistema lineal. Un sistema lineal es aquel que cumple con el llamado principio de superposición, que se compone de dos partes. La homogeneidad, que también es llamada escalamiento, nos dice que en medida que se incrementa el voltaje, también lo hace la corriente. Las señales se escalan de manera uniforme en un sistema, de manera que la salida es la entrada con cierto escalamiento. Los resistores, capacitores e inductores cumplen con esta característica. La otra característica es la aditividad. La aditividad también se llama superposición. Nos indica que si dos entradas son sumadas juntas y pasadas a través de un sistema lineal, la salida será igual a la suma de las dos entradas como se valoran individualmente. Para obtener una salida del sistema, efectúa sobre la señal de entrada operaciones que son matemáticamente lineales, como la suma, multiplicación, integración y diferenciación. La invariabilidad en el tiempo. La invariabilidad del tiempo, o se dice que un sistema es invariable en el tiempo cuando el sistema no depende del momento que se produce. Este depende de si su comportamiento y sus características son fijas en el tiempo. Es decir, se dice que un sistema es invariante en el tiempo si cuando hay un corrimiento de tiempo en nuestra señal de entrada, si este corrimiento ocasiona un corrimiento en el tiempo, pero nuestra señal de salida se dice que es invariable en el tiempo. No. La respuesta en frecuencia es la respuesta que en un régimen permanente, cuando se utiliza como señal de entrada a un sentido. La respuesta de un sistema lineal estable a una señal de excitación de tipo sinusoidal es otra señal sinusoidal de la misma frecuencia que la de entrada, pero que difiere de ella en los valores de amplitud y de ángulo de fase. La respuesta en frecuencia nos permite determinar de forma experimental fácilmente la función de transferencia, utilizando principalmente un generador de señales y un osciloscopio, que son herramientas que se encuentran frecuentemente en el laboratorio. La señal sinusoidal que se aplica al sistema vendrá dada por R de t es igual a seno de omega t. Y la señal de salida por Y de t es igual a B por seno de omega t más teta, que teta es el desfase en radianes. Bueno, los fasores. ¿Qué es un fasor? Un fasor es un número complejo y representa la amplitud y el ángulo de fase de una corriente o un voltaje de una señal sinusoidal. Se utiliza para representar una oscilación bueno, como nosotros lo vemos, y medir su amplitud y su fase. Lo podemos representar, como bien se decía, como se define un número complejo, pero también, o por lo general, lo vemos en su forma polar. Bueno, empezamos con nuestro desarrollo de experimentos y nuestras simulaciones en este caso. En el primer experimento realizamos un circuito RL donde se tiene un inductor y tres resistencias aparte de una fuente. Conectamos un osciloscopio. Todo este circuito fue hecho en el software de Proteus proporcionado por el profesor. Al lado derecho, vemos nuestro osciloscopio con nuestro oscilograma y podemos notar que nuestra señal de entrada es la sinusoidal de color amarilla y la de salida es la de color azul. Como se puede apreciar, el cambio que hay del eje Y de negativo a positivo está primero dado por la señal amarilla, que es nuestra señal de entrada. Entonces, en este caso podemos decir que nuestra señal azul
se encuentra atrasada. Esto debido a que tiene una resistencia que provoca la caída de potencial y el inductor que se opone al cambio de la corriente. De esta manera podemos decir que se encuentra atrasado la señal de salida con respecto a la de entrada. Bueno, a la hora de simular también la tierra física es muy importante. Para el segundo experimento se utiliza un circuito de primer orden RC, por lo que solo tenemos resistencias y un capacitor. De la misma manera que en el anterior tenemos el osciloscopio y el oscilograma. En esta podemos ver que el capacitor tiene un efecto contrario al inductor, mientras que el inductor realizaba un atraso, en el capacitor se adelanta el cambio. Y el efecto de pérdida de voltaje se logra gracias a las resistencias. Estos son los valores que nos proporcionaron. Y el circuito es el que viene en la práctica. Continuamos con nuestro experimento número 3. Nuestro experimento número 3 es un circuito RLC y tiene 3 resistencias, un inductor y un capacitor. Abajo se pueden notar los valores de cada elemento. En esta ocasión no incluimos los oscilogramas debido a que se utilizarán en nuestros análisis de resultados. Nuestros análisis de resultados. Para el experimento 1 nos pide verificar que nuestra señal de salida está trazada con respecto a nuestra señal de entrada. Esto lo hicimos anteriormente y es debido al cambio que tiene la señal en el eje Y de negativo a positivo, que primero se da la señal de salida y después la señal de entrada. Nos pide medir nuestro ángulo θ. Lo hacemos mediante una regla de 3. Sacamos de nuestra frecuencia el periodo. Esto se dice que son nuestros 360 grados. Y mediante la ayuda de cursores obtenemos nuestro ángulo de desfasamiento. En este caso nos dio un valor de menos 87.21 por 10 a la menos 6. Y al realizar nuestra regla de 3 nos da un resultado de menos 31.39 grados. Después nos piden verificar una ecuación. A la hora de sustituir nuestros datos nos da un valor de menos 31.13 grados. Podemos notar una leve discrepancia en nuestros datos, en nuestros ángulos. Esto lo podemos atribuir a nuestra escala de amplitud, que no es exacta, y a nuestro uso de cursores en Proteus, que tampoco puede decirse exacta. Por último, nos pide unas observaciones. Podemos decir que nuestra resistencia provoca una caída de potencial y nuestro inductor se opone al cambio de corriente. Debido a estos dos factores, podemos notar que nuestra señal de salida está trazada con respecto a nuestra señal de entrada. Para el experimento 2 se nos pide de la misma manera verificar el adelanto de la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Como lo pudimos haber mencionado anteriormente, esto se debe al cambio que se genera y lo podemos ver gráficamente en el osciloscopio. El ángulo se mide de la misma manera, solo que en este caso nos dio un periodo de menos 208 por 10 a la menos 6 segundos. Y bueno, el resultado salió en 74.88 grados. Si lo comprobamos con la fórmula que se nos da, en la cual se involucran los componentes eléctricos, como no son la capacitancia y la resistencia, comprobamos que es muy parecido a este ángulo. Y las discrepancias igual las atribuimos a la poca precisión que tienen los cursores en el osciloscopio. Bueno, de esas observaciones podemos ver que el resistor vuelve a hacer lo mismo que en el anterior circuito, mientras que el capacitor genera una resistencia capacitiva. Esto porque se presenta cuando un capacitor se expone a corriente alterna, lo que provoca una oposición al paso de la corriente alterna.
Para nuestro experimento 3, lo primero nos pide sacar FP y obtenemos un valor de 5847 Hz. En el inciso B nos piden variar la frecuencia del generador a la vez que calculemos FO. FO lo calculamos con la fórmula que involucra la inductancia y la capacitancia. Y nos da un valor de 6497.433 Hz. Ahora para variar nuestra fuente alterna lo fuimos haciendo de 500 en 500 Hz. Y pudimos conseguir un valor de 6500 Hz. Bueno, la mayor discrepancia se debe a que estuvimos variándolo de 500 en 500. Entonces no podemos obtener valores como con punto decimal. Después se nos pide verificar que para frecuencias diferentes a nuestra F0, la amplitud es menor. Primero lo hicimos pruebas con 4000 Hz y podemos ver que la amplitud es menor a nuestra F0. Luego probamos con 7000 Hz y de igual manera, aunque es más cercano, igual es menor a nuestra F0. En el inciso D se nos pide verificar que el ángulo θ es positivo y menor que 90 grados. Mediante la regla de 3, utilizando FP, podemos ver que, se cumple esta condición. Y el osciloscopio nos muestra la señal de aquí. Bueno, para el inciso E hicimos lo mismo a lo anterior, pero con nuestra frecuencia de 8000 Hz. Hicimos nuestra regla de 3, sacamos nuestro periodo y nuestro resultado fue de menos 314.46 grados, que quiere decir que se cumplió. Bueno, ¿qué podemos concluir de la práctica? Bueno, en esta práctica vimos muchos conceptos, principalmente el desfasamiento, tanto de atraso como el de adelanto, y el efecto de los componentes eléctricos en sistemas. Bueno, es importante decir que por la situación en la que nos encontramos, la herramienta Proteus nos fue de mucha ayuda, ya que pudimos ver cómo se comportan estos circuitos a pesar de no armarlos de manera física. Por mi parte, entendí conceptos como el desfasamiento, supe identificar cuando una señal estaba atrasada o adelantada respecto a otra, supe lo que era un fasor, la amplitud y el mismo ángulo de desfasamiento. Los pudimos calcular de manera experimental y de manera teórica. Los comprendí de buena manera y pude explicar por qué obteníamos diferentes resultados teóricos que prácticos. Además, la práctica tiene buena estructura y fue bien ejecutada por el profesor, ya que nos dio una pequeña sesión de teoría para tener todo lo necesario para realizar nuestra práctica y una pequeña introducción a Proteus para que podamos usarlo de manera continua en todo el curso. Y bueno, eso es todo de nuestra parte por la práctica número 1 de Laboratorio de Circuitos Eléctricos.